Feliz lunes y bienvenidos ya al cuarto cafelito con historia japonesa. Ya habéis visto el tema de hoy. Vamos a hablar de un momento en la historia japonesa en la que hubo dos emperadores. Otro día deberíamos hablar un poco de la figura en sí, del concepto en sí de emperador, porque se suele tener una idea un poquito equivocada o inexacta del mismo, y en gran parte es por la dificultad que crea o la confusión que crea precisamente esa traducción, el término emperador traducido de la palabra original. Mis alumnos ya saben que soy bastante pesado con el tema de que hay que ir siempre al significado original de los términos, porque muchas veces la traducción que se ha venido haciendo durante siglos crea un poco de confusión, y la palabra emperador es un ejemplo muy claro, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a hablar de una época, más de medio siglo, durante el cual en Japón hubo al mismo tiempo dos emperadores. Entonces, bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Por qué? Etcétera. Pues vamos a echar un vistazo primero a la periodización para saber de qué momento estamos hablando. Veamos. Si echamos un vistazo a los periodos que conforman la historia japonesa, todo este tema de los dos emperadores sucedió en este periodo que tenemos aquí, el periodo Nambokucho, que en realidad ya veis que más que un periodo es un subperiodo, porque está dentro, si os fijáis, de un periodo mayor, que es el periodo Muromachi. Pero bueno, esto ya es otro tema. Lo que a nosotros nos interesa es este periodo Nambokucho. De hecho, esta palabra, Nambokucho, que se escribe así, en japonés, ya veis que soy muy pesado con cómo se escriben las cosas originalmente y lo que significan, significa cortes del norte y del sur. Bueno, realmente significa cortes del sur y del norte, pero en japonés siempre nosotros tenemos la costumbre de decir norte y sur, y en cambio en japonés es sur y norte. Y pasa lo mismo con este y oeste. Nosotros solemos decir este y oeste, y en japonés se suele decir oeste y este. Pero bueno, es por eso de ir siempre, que vaya siempre al revés el japonés del castellano, podríamos decir. Es decir, que este periodo, el periodo Nambokucho, se caracteriza precisamente por ser un periodo en el que hubo dos cortes imperiales. Y que haya dos cortes imperiales implica que haya dos emperadores, que es de lo que íbamos a hablar hoy. Y esto sucedió entre el año 1333 y 1392. Así que hablamos del siglo XIV. Sigamos. Porque para explicar el motivo de por qué hubo estas dos cortes y por tanto dos emperadores, nos tenemos que ir un poquito antes de este periodo Nambokucho. Nos tendríamos que ir aquí a finales del periodo Kamakura, que el periodo Kamakura pues es el momento de la historia japonesa en el que gobernaba el shogunato. Un shogunato es un gobierno de tipo militar, de tipo samurái. Pues durante el periodo Kamakura gobernaba el que se conoce como shogunato Kamakura, que estaba en la ciudad de, lógicamente, Kamakura. Entonces, si nos vamos a estos últimos años del periodo Kamakura, nos encontramos con el protagonista de nuestra historia de hoy, podríamos decir, que no es otro que el emperador Go-Daigo, que es este que tenemos aquí. Muchas veces al ver nombres de emperadores nos encontramos con que hay muchos que empiezan con este prefijo Go. Eso sencillamente significa que antes, en algún momento de la historia, antes de Go-Daigo, hubo un emperador llamado Daigo. Entonces este Go, vendría a ser como una especie de Daigo II. Lo que sucede es que no hay, como se sucede con los nombres de los reyes en Europa o de los papas, no hay un tercero, cuarto, quinto, sino que sencillamente hay un Daigo y después en algún momento ha habido un Go-Daigo. Esto lo veremos con más nombres de emperadores que son Go, lo que sea. Pero bueno, el caso es que, volviendo al tema que nos ocupa, Go-Daigo estaba muy descontento con el shogunato de Kamakura, con el gobierno samurái, y aprovechó, esto sería muy largo de explicar, aprovechó que en esta época casi todo el mundo en Japón estaba descontento con el shogunato de Kamakura, para organizar un complot en su contra, que acabó haciendo caer al shogunato en el año 1333. Para ello, para hacerlo caer, fundamentalmente fue fundamental la ayuda de varios líderes samuráis, como estos que tenemos aquí, Ashikaga Takauji, Nitta Yoshisada o Kusunoki Masashige, aunque bueno, en el caso de Kusunoki Masashige él no era un líder demasiado importante, pero sí que fue importante su contribución a la causa, podríamos decir, de Go-Daigo. Entonces, bueno, resumiendo mucho, una vez que eliminaron este gobierno samurái de Kamakura, lo que hizo Go-Daigo fue implantar un gobierno en el que gobernaba el emperador, es decir, que gobernaba él. Igual que se había hecho antes de la llegada de los samuráis al poder, aproximadamente un siglo y medio antes. Y esto es lo que se conoce con el nombre de Restauración Kenmu.
Kenmu es sencillamente la era en la que esto sucedió, el tema de las eras también lo dejamos para otro cafelito. Y restauración, bueno, porque se supone que se restauraba el sistema anterior a la llegada de los samuráis. La restauración Kenmu es un periodo dentro de la historia japonesa que, si miramos la tabla, realmente es ridículo lo que dura, porque dura únicamente 3 años. Y fue así de corto, duró únicamente 3 años por un motivo muy claro, y es que Go-Daigo lo que hizo fue, como decía, instaurar un gobierno en el que él gobernaba, en el que él mandaba, pero no solo eso, él mandaba absolutamente sobre todo, fue un gobierno de tipo absolutista, y además los demás cargos de responsabilidad dentro de su gobierno los ocuparon prácticamente al 95% nobles cortesanos de la corte. Pero aunque a él lo habían puesto en el poder unos samuráis, los que hemos visto antes, y sí que a estos en concreto los recompensó, pero no demasiado, no colocó en puestos de responsabilidad a ningunos otros líderes samuráis, pese a que habían sido ellos los que le habían dado al poder. Y bueno, pues eso no fue una idea demasiado inteligente, la verdad, por su parte, porque los mismos samuráis que le habían puesto en el poder, pues solo 3 años después se lo arrebataron, como era un poco de esperar. En concreto, este que tenemos aquí, que fue Ashikaga Takauji, y bueno, con esto pues terminó la restauración Kenmu, y por eso únicamente dura 3 años. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es que cuando Ashikaga Takauji tomó la capital, tomó Kioto, obligó al emperador Go-Daigo a entregarle los tesoros imperiales y lo expulsó del trono y de la capital. En estos casos no se solía ejecutar normalmente a un emperador cuando se portaba mal, sino que normalmente lo que se hacía era quitarle el trono y desterrarlo. Entonces, ¿qué son los tesoros imperiales que he dicho que le había obligado a entregar? Pues bueno, esto lo podemos explicar en otro cafelito porque tiene también, da para bastante, pero ahora nos basta únicamente con decir que son unos objetos sagrados, que son una espada, un espejo y una joya, que tienes que tener en tu posesión para poder ser emperador. Es decir, no tienes legitimidad para ser emperador si no tienes contigo esos objetos. Ok, hemos dicho que a Go-Daigo se le quita el trono, se le expulsa, él se fue. Entonces lo que hizo Ashikaga Takauji una vez que expulsó a Go-Daigo fue colocar a otro emperador, colocó él a un emperador más afín, dijésemos, con el que tenía mejores relaciones. Colocó a este emperador Komio, que tenía solo 14 años. Ya sé que la imagen que tenemos aquí pues no parece un niño de 14 años ni mucho menos, esta es una imagen de cuando ya tenía más de 50 y ya no era emperador, y de hecho ya se había metido a monje budista, que por eso lo veis así vestido y con la cabeza rapada. Esto era una cosa muy común entre emperadores, incluso shogunes, cuando se retiraban, meterse a monjes budistas, pero bueno, es la imagen un poco oficial de este emperador. Pero tenemos que tener en cuenta que tenía 14 años. Esto quiere decir que Ashikaga Takauji puso a un niño emperador porque sería mucho más fácil de manejar a su antojo. Pero bueno, ok, hasta aquí nada nuevo en lo que viene siendo la historia japonesa, que ya lo veremos el día que hablemos específicamente de los emperadores, pero bueno, la mayoría de ellos han sido colocados siendo niños, pues para poderlos manejar bien la persona en ese momento que le interesase manejarla. Pero como decía, hasta aquí nada nuevo. Lo nuevo, lo novedoso, viene ahora. Go-Daigo se estableció en la zona de Yoshino, a unos 80 kilómetros al sur de Kioto, y una vez allí, una vez que estaba allí a salvo, podríamos decir, dijo que los tesoros imperiales que había entregado a Takauji eran sencillamente unas simples réplicas y que los auténticos los seguía teniendo él, y que por tanto él seguía siendo el emperador legítimo de Japón, y que lo único que pasaba pues es que ahora la corte imperial estaba en Yoshino en lugar de estar en Kioto. El nuevo gobierno samurái, el shogunato Ashikaga, porque este Ashikaga Takauji formó su propio gobierno, le respondió que no, que la corte imperial seguía estando en Kioto y que el emperador era Komio con tesoros imperiales o sin ellos. Total, que de repente tenemos dos cortes en Japón, la corte del norte en Kioto, es decir, la que ya estaba, y la corte del sur en Yoshino, esta nueva corte que estableció el emperador Go-Daigo. Y así siguieron durante 56 años, que son este más de medio siglo que ponía en el título, durante el que hubo dos emperadores, porque no fueron únicamente Komio y Go-Daigo, sino que se sucedieron 4 o 5 emperadores en cada una de estas dos cortes. No fue una coexistencia pacífica, como os podréis imaginar, porque ninguna de las dos cortes estaba contenta con la existencia de la otra, y Japón quedó prácticamente dividido como en dos países. Cada zona dependía de una de las dos cortes,
cortes, o los señores samuráis de cada una de las dos zonas se adscribieron a una de las dos cortes, podríamos decir, y durante estos 56 años, aunque no de una forma continuada, sino intermitente, pero persistente, hubo conflictos bélicos entre estas dos cortes. Como curiosidad, cuando a partir del año 1368, es decir, dentro de este periodo de 56 años, en China subió al poder una nueva dinastía, la dinastía Ming, una de las más famosas, pues la dinastía Ming, una de las cosas que hizo fue poner en marcha de nuevo todo el sistema de enviar embajadas a otros países para pedir vasallaje, etc. Entonces, al año siguiente, en 1369, enviaron una embajada a Japón para ponerse en contacto con el emperador de Japón y establecer relaciones diplomáticas. Pues bien, como llegaron a la isla de Kyushu, que es la isla más al sur de Japón, esta zona, dijésemos que pertenecía a la corte del sur, con lo cual desde 1369 hasta 1392 los Ming tuvieron tratos con la corte del sur sin ni siquiera saber que esa corte no controlaba todo el país, sino únicamente la zona sur del mismo. Lo supieron después cuando cesó este sistema. Porque terminó en 1392. ¿Y cómo terminó? Pues muy bien, en ese año el shogun que había en ese momento, que era Ashikaga Yoshimitsu, nieto de Ashikaga Takauji, el primero de los shogun de este shogunato, que lo hemos visto al principio, convenció al emperador de la corte sur para que regresasen a Kioto. También hay que tener en cuenta que la corte sur en ese momento ya había perdido bastantes territorios, estaba en un momento bastante de decadencia. Lo convenció para que volvieran y a cambio le prometió que una vez que el emperador actual abdicase o muriese, en lugar de sucederle pues su hijo, por ejemplo, le sucedería un sucesor de la corte del sur y que a partir de entonces irían alternándose un emperador del norte y un emperador del sur. Como decíamos, el emperador del sur aceptó, volvieron a Kioto. Terminó, por tanto, este periodo Nambokucho y terminó la coexistencia de las dos cortes. Y bueno, aunque Yoshimitsu le había prometido esto, pues cuando unos 20 años más tarde el emperador abdicó, le pasó el trono a su hijo, no se hizo ni mención del tema de ir alternando, y en ese momento lo que quedaba de la corte del sur, podríamos decir, aún tenían menos poder dentro de la capital y no pudieron hacer nada para oponerse. Así que podríamos decir que la corte sur se rindió o desapareció. Pero muy curiosamente, ya en el siglo XIX, ya estamos en el periodo Meiji, o sea, bastante después, los historiadores japoneses, junto con la Casa Imperial, decidieron que durante esta época en la que habían coexistido las dos cortes, la corte del sur era la legítima. La corte esta que hemos visto fundarse por Go-Daigo, que podría parecernos que es un poco como la corte rebelde, ¿no? Y que la legítima es la de Kioto, como siempre, pues ellos decidieron que no, que la legítima era la del sur y que la otra sencillamente la había usurpado durante unos años ese puesto. Así que si miramos la lista oficial de emperadores, que es algo que podéis hacer en la Wikipedia mismo, y vais a esta época, a este siglo XIV, vemos que aparecen los emperadores de la corte norte, Komio y los que vinieron después, pero que no tienen el número de emperador, es decir, no están en la lista, no vienen listados como emperadores oficiales. Y a la derecha, donde después del nombre, lo que nos pone es emperador de la corte norte. Es decir, aparecen citados como emperador de la corte norte, pero no figuran en la lista oficial. En cambio, si miramos los que durante esos años gobernaron en la corte sur, veremos que tienen su número, podríamos decir, de emperador, con lo cual esos son los legítimos. Así que podríamos decir que aunque podría parecer que los del sur eran los rebeldes y además que acabaron perdiendo este conflicto, siglos después se han salido un poco con la suya, ¿no? No creo que a ellos ya les importe demasiado, pero bueno, se acabaron saliendo con la suya, podríamos decir. Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya parecido interesante y si es así, pues bueno, lo de siempre, se agradece que lo compartáis con otra gente, que dejéis un comentario, que siempre se agradece leer que os ha parecido el tema, pues que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro cafelito, etc. Y eso es todo, nos vemos el lunes que viene, que entonces ya casi seguro que hablaremos de los ninja. Cuidaos mucho, vaya bien.